Bueno, que están aquí con nosotros hoy. Quiero darle gracias a Asdrúbal por echarnos la mano con el bajo esta semana. Él estará compartiendo el próximo domingo y yo les invito que estén. Va a traer una palabra, yo sé que una palabra que Dios quiere usar para bendecirte a ti y a los a tu alrededor. Amén. Empezamos a platicar la semana pasada acerca de la cruz de Cristo Jesús. Obviamente estamos yendo hacia Semana Santa, la Pascua, todo esto. Entonces ahora es cuando hablar acerca de estas cosas, aunque siempre se debe de hablar acerca de la victoria de Cristo Jesús. Amén. Aquí en México hay, estoy pensando en cómo decirlo y no ofender, porque alguien se podría ofender, pero hay la tendencia aquí en México de verle a Jesús en la cruz y que Él todavía está allí. Ahora, no es que uno no sabe que fue sepultado y que resucitó, todo el mundo sabe esto, pero la imagen principal en nuestra nación es un Cristo colgado en sí derrota. Cuando la Biblia pinta algo completamente a lo opuesto. Lo que la Biblia nos habla acerca de la cruz de Cristo Jesús es de una victoria plena. Amén. Yo sé que es difícil decir amén con sus máscaras. Si quieres decir amén y bajar tu máscara, hazlo. Si quieres ser rebelde y bajar tu máscara un tantito ahí para respirar bien, yo personalmente no tengo problemas. Pero hay algo que ha sido formulado, por decirlo así, en la cultura mexicana y latina, por decirlo así, acerca de Jesús y que Él fue derrotado en la cruz por el diablo, por un lado, o el otro lado es que Dios estaba tan enchilado con todos nosotros que mandó su Hijo a la cruz y sobre Él derramó todo su enojo, ira. Pues las dos están mal. Hay que leer la Biblia. ¿Es cierto que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados? Claro, sí. Pero hay que ponerlo en su contexto bíblico, no su contexto religioso, no dentro de ideas, no dentro de lo que piensa uno, ni la enseñanza de las iglesias o la iglesia popular. Hay que ponerle la cruz en su contexto bíblico. Siempre, porque si no, está fácil para nosotros. ¿Me permiten hablar como un norteamericano? ¿Sí? Sin ofender. Los en el internet que no están, si te ofendes, pues que te ofendes. Porque no lo digo para ofender a nadie, pero hay la inclinación en el latinoamericano a la derrota. No todos, yo sé, ya, sin duda alguien aquí está diciendo, no, yo no, y pues sí, tienes razón, pero culturalmente hablando, hay esta inclinación. El por qué no sé, cómo se va a quitar, yo no sé. O sea, en años y décadas atrás yo decía, no, esto y aquello, y podemos, y pues lo único que sé que hacer es decir la verdad. Y que si uno lo capta, lo agarra y decide hacer
suyo, el poder de Dios en su vida, todo cambiará. Y si no, no. Porque no hay más opciones. Es o creerle a Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él dice en su palabra, o la verdad no tenemos esperanzas. Nos quedaremos nosotros luchando y sufriendo y siempre aquí atrás en nuestra mente o en nuestro corazón con el pensamiento que ¿será cierto que Dios es bueno? ¿Que me ha perdonado? ¿Que yo puedo tener una vida diferente aquí en la tierra? ¿Que yo puedo experimentar el reino de Dios? No en su plenitud, en el sentido de su plenitud como cuando Cristo regresa, pero yo creo que podemos vivir en toda la plenitud del reino de Dios que haya presente para nosotros el día de hoy. Y no hemos experimentado, creo, ni un 2%. ¿Por qué? Porque siempre estamos luchando con nosotros mismos. O estamos viendo a nuestro alrededor y diciendo, pues, si Dios fuera bueno, ¿por qué hay coronavirus? Nadie aquí ha pensado así, yo sé. Ni nadie que está viendo por el internet. Pero otros sí lo han pensado y lo han dicho. No estoy tratando a contestar la pregunta. Lo que estoy afirmando por mi experiencia en Cristo y por la palabra de Dios es que Dios es bueno. Y cuando pensamos de la cruz de Cristo, sabemos que Él sufrió allí. Pues ¿cómo que no? ¿Quién no sufrió? El día que Jesús fue crucificado, en todo el imperio romano, habían miles de otras personas siendo crucificados ese mismo día. El crucificar a alguien en el imperio romano era su pan comido de cada día. No había nadie que estaba, ¿cómo lo puedo decir? Todos adentro del imperio romano sabían de la crucifixión y la mayoría de la gente lo habían visto así. Porque era parte del control que se usaba. Si el gobierno de México, aquí de Morelia, algo usaba la crucifixión, y no más estoy suponiendo, pero si habría aquí afuera 3 personas, ladrones o lo que tú quieras, crucificados, yo te puedo asegurar que tú tomarías precauciones en no romper la ley. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el castigo horrible, la crucifixión, podrían algunos aguantar días allí. De hecho, los romanos hacían todo para que no muriera la persona, para que sufriera más. Y el sufrimiento de esta misma persona era un aviso a todos. ¿Me explico? Jesús sufrió horriblemente. Pero la pregunta es, ¿su sufrimiento fue en vano? ¿Su sufrimiento nomás fue para sufrir de Él? Y sufrir. No, había un plan completo atrás de lo que estaba sucediendo en la cruz. Y yo hablé con ustedes la semana pasada acerca de esto, que en nuestro mundo la cruz se ha convertido en un símbolo. Todo el mundo trae aquí, bueno, no todo el mundo, pero muchos aquí su crucecito. Yo cuando vivía, pero avivador para el diablo, yo traía uno de plata de 18 quilates, así se dice, ¿no? Bien de oro, bien chido, de Arabia Saudita. Mi papá me lo traía. Y Cristo allí bien crucificado y yo, pero bien entrado en todo el rollo, pensando, estoy cubierto. Hay un símbolo y
Y podemos hablar de esto en muchos diferentes niveles, pero el día de hoy, cuando hablamos de la cruz, en la iglesia, la mayoría de nosotros pensamos como que, pues sí, la cruz. Sí, Jesús sufrió allí en la cruz. Lo que no sabemos que era el golpe final sobre Satanás. Era el plan eterno de Dios para acabar con un enemigo suyo, que se había convertido en el enemigo de toda la humanidad. Amén. Sabía que no iban a decir amén. Ahora, algunos de ustedes me han oído hablar acerca de esto y otros no, y quizás por el internet no. Este video, junto con el video de la semana pasada, es en nuestra página de Koinonia en YouTube, y estamos grabándolos para ponerlos allí, para que todos puedan escuchar la verdad. Pero la cruz no es un símbolo. La muerte de Jesús no era algo simbólico. Era una lucha hasta la muerte con Satanás. Ahora, nunca estaba en cuestión quién iba a ganar. No sé si me estoy explicando. Y como vamos a leer en unos momentitos, pues los poderes y los potestades, si hubieran sabido, no hubieran crucificado a Cristo Jesús. Dice la Biblia. No sabían, no entendían. Y esto nos da un vistazo al corazón de Dios y lo que Dios estaba pensando a través de todo este proceso. Victoria es lo que Dios estaba preparando, acabando con un enemigo, no quiero decir eterno, pero en el sentido, en nuestro entendimiento de lo que es el tiempo, entre el momento que Satanás cayó en su orgullo, en su pecado, diciendo yo quiero ser como Dios, hasta la cruz de Cristo Jesús. No sabemos cuánto tiempo pasó en nuestro sentido de lo que es el tiempo. Podrían haber sido millones de años, no sabemos, siendo sinceros con ustedes, no más que sabemos qué sucedió y quizás por muchísimo tiempo estaba este asunto allí. Y Dios obrando día a día. Parecía para uno quizás algo muy lento, pero seguro. Preparando todo para poder librar no solamente el ser humano. Este es algo que necesitamos comprender, pero liberar la creación completa. Porque no solamente nosotros estamos en líos, pero toda la creación sufría por lo que había sucedido con Satanás. Ahora hay muchos que dicen, no, pero este fue Adán y Eva. Entiendo lo que quieren decir y otro día hablaremos acerca de esto, pero la bronca venía mucho antes que Adán y Eva. Y la mayoría de la gente no saben esto, no piensen en esto, no consideren. Ellos piensan que cuando Eva se echó la manzana, ¿quién sabe lo que era? Quizás un mango, yo no sé. Pero muchos piensan que allí es donde empezó la bronca. No, había una bronca muy anterior a esto. Había algo completamente fuera, chueco, en la creación de Dios. Y Dios tenía que tratar este asunto. ¿Adán y Eva pecaron? Sí. ¿Responsables por su pecado? Absolutamente. Pero no fueron los primeros en pecar. Amén. ¿Has oído a alguien decir algo así? No, Adán y Eva no fueron los primeros en pecar, Satanás fue el primero. Y hoy no es tanto hablar acerca del pecado de Satanás, hay cosas que hablar acerca de esto, más bien yo quiero hablar acerca de la victoria de la cruz. Hay un término que yo he usado ya por años, Christus Victor.
Christus Victor es uno, no es el único, pero es uno de los postulaciones, ¿está bien dicho así? ¿Postulado o no? Postulation. Es una de las ideas acerca de lo que llamamos la propiciación. La propiciación quiere decir lo que sucedió en la cruz, o sea, lo que pasó, la liberación del ser humano y la muerte vencida, el pecado quitado y todo esto está dentro de esta palabra propiciación. Y hay mínimo 7 teorías. Digan conmigo teorías. ¿Sabes qué es una teoría? Es una teoría. Son ideas. Y algunos son muy buenos y hay uno que otro allá que para mí, nel. Pero lo que es claro a través de la palabra y en particular en el Nuevo Testamento es la victoria de Jesús sobre Satanás a través de la crucifixión. Y cuando empezamos a poner todo esto en su lugar correcto, empezamos a ver, mira, Cristo venció. Soy vencedor, más que vencedor. Cristo ganó. Soy un hijo de Dios. En lugar de, ay de mí. Estaba hablando con alguien el otro día. El orgullo más difícil con que tratar no es el orgullo de yo puedo. Porque la persona que es yo puedo, yo soy el mejor, sí está bien, pues nomás es esperar, dejar que pase el tiempo porque tarde que temprano. Como cada uno de nosotros sabemos, tarde que temprano, todos nos encontramos derrotados. Pero levantar a aquel que dice, yo no puedo, casi es imposible. La bronca con Satanás no era, yo no puedo, no, él dijo, yo sí puedo todo, y pues no. Pero cuando hablamos de Christus Victor, empezamos a poner el enfoque sobre la cruz que se debe. Sobre la cruz la cruz es el lugar donde venció Dios por completo. No más o menos. Y por eso empecé hablando acerca de, por ejemplo, nuestra cultura aquí. Jesús ya aquí en unas semanas van a estar todos en Semana Santa y, Jesús. Y llega el domingo y pues sí, obviamente celebran la resurrección, pero están medios así. Pero el viernes, todo el mundo allá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, no, yo tengo 3 décadas aquí, yo no estoy mintiendo. No, y llega el domingo y pues felices, ya cuando termine esto, vamos. Cuando entendemos la victoria de la cruz, podemos nosotros empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque esa victoria meramente en la cruz, consumado es, como dije la semana pasada. Esa victoria allí es nuestra victoria. ¿Tienes problemas? La cruz. ¿Alguien más tiene problemas? La cruz. Y no es la cruz con Cristo, allí es ver y considerar la cruz y decir, allí la victoria sobre mi enemigo mortal sucedió. Con su completa revelación 3 días después, en la resurrección, de lo cual hablaremos en unas semanas. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Siendo que había la creación, el ser humano, los hijos de Adán y Eva, siendo que habían
seres humanos con carne y hueso, Él también, digan conmigo, Él también compartió esa naturaleza. Ahora, lo decimos y muchos de nosotros pensamos que, pues sí, Jesús vino y pues sí, estaba aquí, vivía dentro de un cuerpo. O sea, era un ser humano. Pero lo que no entendemos es que la plenitud de Dios estaba dentro de ese cuerpo. Sí, cuando pensamos de Jesús, y hay que pensar y hablar acerca de la humanidad de Jesús, no estoy diciendo que no, pero la plenitud de Dios estaba dentro de ese cuerpo también. Y lo que muchos no entendían en aquel entonces y hasta el día de hoy, algunos andan confundidos, lo que no entienden es que la llegada de Dios a esta tierra en el cuerpo de Cristo Jesús era el cumplimiento de las promesas que Dios venía por miles de años haciendo. Yo voy a regresar. Los profetas no entendían, no comprendían, simplemente soltaban lo que Dios les decía, pero ellos no entendían, no comprendían. Pero un día Dios mismo llegó. Y parecía a ti y a mí. Por tanto, ya que ellos son carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Digan conmigo, anular. Para anular mediante la muerte el que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Este se encuentra en tu Biblia, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. En dos versículos, en un versículo, porque no hemos leído el segundo, pero tenemos aquí el plan de Dios resumido y puesto en su espacio más pequeño, hablando de la plena y completo plan de Dios. ¿Qué era el plan de Dios? El hombre pecó y entregó la autoridad del mundo a Satanás. Estamos hablando de Adán y Eva. Todos estamos de acuerdo. Si no sabes esto es lo que sucedió. Entregaron la autoridad de esta tierra. Ahorita hablaremos acerca de esto. Un hombre o un ser humano tenía que recuperarlo. ¿Por qué? Porque Dios había dado la tierra al ser humano. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Génesis capítulo 2. Toda la tierra es tuya. Váyanse y hagan lo que quieren. Y cuando digo lo que quieren, no en el sentido de pecar y destruir, no, pero esta tierra es tuya. Haz lo que quieres hacer. Pero con la entrada del pecado en la raza humana, esta situación, este enemigo nuestro, el pecado, no estoy hablando de pecados, estoy hablando acerca de esta entidad, aunque no es una entidad como nosotros, pero es algo que vivía, por decirlo así, que tenía expresión. Y se expresaba a través del ser humano en toda la maldad. Y dice que Él, siendo que el ser humano venía de carne y hueso, Él también tomó esta naturaleza para anular. Digan conmigo, anular. Ahora, cuando decimos anular, la mayoría de nosotros pensamos así, pues anulado. ¿Sí o no? O sea, es algo anulado, ya no funciona, algo así. El griego así no es. La traducción, los pobres amigos, ¿qué van a poner allí? No, es porque le dio una santa arrastrada al diablo que no le pateaba de un lado al otro lado del universo, le agarraba por la greña y así, le guameaba así, pero así, y le pateaba, y que este es lo que quiere decir anular.
Anular no está hablando así, pues le anuló, pues ya, así, o sea, el diablo, pues ya estoy anulado, ya me voy. No. En la cruz, Jesucristo acabó con este amigo. Anulando mediante la muerte, digan conmigo, mediante la muerte. No voy a entrar más en este asunto más que decir que la muerte de Jesús era el plan de Dios siempre. El morir allí, ¿por qué? Porque en su muerte hablaremos de esto en 2 semanas, porque la muerte de Jesús es el lugar donde su sangre fue derramada. Su sangre derramada fue para instituir el nuevo pacto. Satanás tenía derecho por el pacto. Cambió el pacto. Satanás ya no tenía el derecho. Así de sencillo. Mucho que decir acerca de esto, no tengo el tiempo ahorita, pero para que entendemos y captamos, ¿no? Pero hay que recordar que Satanás tenía, digan conmigo, tenía el dominio de la muerte. Versículo 15 dice así, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Había una esclavitud para las personas antes de la cruz. Había un temor acerca de la muerte que todos sufrían de alguna manera. Ahora, yo no estoy diciendo que el día de hoy no hay temor, o sea, que no hay temor en el corazón de uno acerca de la muerte, pero como les dije la semana pasada, no es tanto la muerte en sí, si eres un hijo de Dios, porque entiendes. Adentro entiendes, pues, ya de aquí voy a estar con Él. Esto es mejor que estar aquí. Pero lo que nos da temor, lo que nos es difícil, es el proceso. ¿Me explico? Allí es donde sufrimos como hijos de Dios. Ahora, hay gente el día de hoy, sufren horriblemente por la muerte, pero es porque no conocen a Jesús. No entienden la victoria. Pero al entender, mi temor a la muerte ya no es tan grande. Y te puedo decir, si tú todavía estás luchando, ¿qué me va a suceder cuando muera? Vas a estar con el Señor. Así de sencillo. Ya no hay lucha, ya no hay preguntas, cuestiones, ya no hay dudas. Bueno, podemos dudar. O sea, no digo que como ser humano no voy a tener quizás, si cuando aquel momento me llega, que yo estaría allí sufriendo y, porque pues así son los seres humanos, ¿no? Pero nuestro lugar ha sido asegurado a través de la cruz de Cristo Jesús. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. No lo digo tanto para enfocar en nuestro pecado, aunque hay que hablar acerca del pecado algún día, más abiertamente. ¿Pero quién ha estado pecando desde el principio? El diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir, digan conmigo, destruir. Ahora, esta palabra destruir ya se entiende un poco más que anular, ¿verdad? Ya, destruir. Anulado, ya entendemos, pero lo que quiero que hagas es consideras las palabras. Anular, destruir las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? A sufrir en la cruz por mis pecados. No, este es algo que Él hizo, pero Él vino para destruir las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque yo no soy su enemigo.
Yo no soy el enemigo de Jesús. Nunca he sido el enemigo de Jesús. Nunca. Nunca. Aun cuando estaba fuera, yo no era su enemigo. Que él estaba enojado. A este pie le voy a matar. Le voy a dar en la torre. Me invocó a mí. No, ay, qué chido. Vente, mi chiquito. No. ¿Me explico? O sea, cuando lo piensas así, empiezas a decir, sí, así no es como que raro, ¿no? No, así no es. Hay varios versículos en el Evangelio de Juan que se encuentran mero antes que Jesús es entregado. Y él hace 3 referencias a Satanás. Juan 12, versículo 31 dice así: el juicio de este mundo ha llegado ya. Digan conmigo, el juicio de este mundo. La mayoría de nosotros, al escuchar o leer esta palabra mundo, vamos a pensar en el globo, no en el sistema. No en el sistema del mundo. La mayoría de nosotros, al decir el mundo, estamos pensando, vamos a pensar en el globo. Entonces, si estás pensando así, escuchas, el juicio de este mundo ha llegado ya, vamos a estar pensando, no, el juicio de este globo ha venido. Dios va a juzgar a este globo. Pero esto no es lo que está siendo dicho. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte de este versículo que dice así, todo junto: el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Anulado, destruido, expulsado y se pone mejor. Por eso les digo, cuando pensamos de Jesús en la cruz y todo esto, sí sufrió y las cuestiones del pecado, sí hay que hablar acerca de esto, pero el trabajo número 1, en mi opinión, y no, nadie más tiene que creer esto, pero en mi opinión, Jesús vino para acabar con su enemigo. Yo no soy, la raza humana no es el enemigo de Dios. En mi mente estoy pensando ahorita que hay alguien que está diciendo, sí, pero en Romanos dice que cuando éramos enemigos de Dios, sí, enemigos, pero en nuestra mente, dice la Biblia, no habla acerca de que era cierto, habla que yo era un enemigo. Yo estaba así con Dios porque no entendía. ¿Están conmigo? Entonces, el juicio de este mundo o el sistema de este mundo que estaba bajo aquel que tenía dominio sobre la muerte, ha llegado ya. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Juan 16:11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, ustedes como mexicanos entienden tu idioma mucho mejor que yo. Pero yo sé que cuando los traductores pongan allí, ha sido juzgado, yo sé que está hablando acerca de algo en el pasado. Bueno, en este momento Jesús no había muerto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el principio el juicio sobre Satanás ya estaba decretado. Dios sabía lo que iba a ser el fin. Dios no estaba preocupado. Todo esto, estos 3 versículos están sucediendo en las últimas horas de la vida de Jesús. No lo decía allí 1 o 2 años antes o algo así, no. Mero antes del hecho de la cruz, Jesús ya está decretando la verdad abiertamente. Va a ser expulsado.
Su mundo ha sido juzgado. Él ha sido juzgado. ¿Cuántos saben que aunque Satanás se cree muy así, una vez que Dios pasa su juicio sobre cualquier de esta creación, se ha acabado el asunto? No hay cuestiones. No hay dudas. ¿Por qué? Porque ha sido anulado. ¿Qué más? Destruido. ¿Ha sido qué? ¿Qué más? Manda, juzgado, expulsado. Si estos no son palabras de victoria, si esto no nos está empezando a dar un vistazo al corazón de Dios. Ahora les digo, su cultura, nuestra cultura, nos quiere dejar así, pero la palabra de Dios así no es. Y lo único que tenemos es la palabra de Dios. Príncipe aquí quiere decir arcón, el rango más alto. En Lucas capítulo 4, famosísimo, es Jesús es bautizado por Juan, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, baja la paloma sobre de él, el Padre habla diciendo, este es mi Hijo, y todo esto inmediatamente, en el Evangelio de Lucas, inmediatamente, todo esto termina y Jesús básicamente dice, ahorita regreso, y se va al desierto, 40 días sin comer nada. Y a los 40 días le dio hambre. ¿Y sabes quién llegó en cuanto que le dio hambre? El diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en un pan. Y Jesús le mandó por un tubo. Si tú eres el Hijo de Dios, le llevó encima del templo o le mostró todos los reinos. Si tú eres el Hijo de Dios, yo te doy todo esto, nomás me tienes que adorar. Y Jesús otra vez le mandó por un tubo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le mandaba vez tras vez por un tubo? Porque el Dios creador de todo estaba dentro de él. O más bien, él era el Dios creador. Satanás no entendía. Satanás pensaba que estaba tratando con un ser humano de alguna manera. Lo que él no comprendía, lo que no le pasaba por aquí es que Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí estaban todos adentro de estos huesos y carne. Y le mandaba por un tubo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Ahora, no estoy queriendo exaltar al diablo, pero como cristiano, la única manera que yo puedo entender bien lo que sucedió en la cruz es comprender cómo Jesús le ganó. ¿Era un enemigo horrible? Sí. Y Satanás le dice a Jesús allí en lo mismo, en Lucas capítulo 4, versículo 6. Él dice así, sobre estos reinos, todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. Y puedo dársela a quien yo quiera. Jesús no le dijo, no es cierto, la tierra es del Señor. Él no dijo esto. ¿Por qué? Porque de una vez el diablo no estaba mintiendo. Él estaba diciendo la verdad. Todo esto es mío. Y Jesús, sí, pero no por mucho tiempo. Porque yo te voy a anular, destruir, expulsar, juzgar, te voy a patear el... Si no pensamos en estos términos, muchos piensan el día de hoy que el diablo todavía es el Dios de este mundo. No, Jesucristo es el Señor. Punto. Se acabó. Pero mira lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, esto se tiene que tratar
¿Cómo se trata? A través de la expresión, a través de la predicación y la expresión del reino de Dios. ¿A través de quién? A través de ti. Si no lo estás haciendo, no estás ayudando al asunto. Si estás diciendo, ay, qué feo es el mundo, lo que estás diciendo, y yo soy responsable. Ups. No fue para enojar a nadie, pero es la verdad. ¿Están conmigo? Ay, no, ya se me... No, mejor veo este porque me da más tiempo. Mi esposa me dijo, predicaste 1 hora la semana pasada. Y dije, no, 50 minutos, gracias. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice así. Desarmó, hablando de Jesús, desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. No lo dice aquí, no lo dice en las palabras que necesitamos. Mejor lo digo así. Desarmó y ya estamos hablando que expulsado, estamos hablando anulado, estamos hablando juzgado, estamos hablando, o sea, ya échales y ahora pobrecito está desarmado. Esta palabra desarmó lleva en sí la idea de quitar toda la ropa y dejar uno desnudo. ¿Me explico? Yo jamás había pensado en esto en mi vida, pero ¿quiénes estaban desnudos en Edén? Inocentes. Pero cuando fueron engañados por el diablo, y no quito la responsabilidad del ser humano y de su pecado, por eso hay que hablar de esto otro día. De ninguna manera quito la responsabilidad. Pero en Edén, Adán y Eva, nuestros representantes estaban desnudos, pero bien. Llega Satanás, los engaña, ¿y qué es que entra? ¿Qué es la primera cosa que entra? Vergüenza. Estoy desnudo. Jesús dejó a Satanás, y no solamente a él, porque aquí habla de poderes y potestades. Él los dejó desnudos, públicamente. Demostrado que fueron vencidos, ¿cómo? A través de la resurrección. Si la crucifixión hizo algo, y hablaremos de la resurrección en 2-3 semanas. Pero hay que entender que en la resurrección, cuando Jesús salió de la tumba, por la primera vez, Satanás estaba viendo que él había sido derrotado. ¿Por qué? Porque él era el Dios de la muerte. Él tenía autoridad sobre la muerte. ¿Me explico, amados? Pero sale Jesús, yo me imagino, esta es mi imaginación, ¿no? Sale Jesús así. ¿Y qué le sucede a Satanás? Se le cae toda la ropa. Y se queda desnudo al mundo espiritual, completamente destruido, anulado, expulsado, demostrado como derrotado. Como avergonzado. Gracias, amor. Exacto. ¿Por qué? Porque mi Señor, el que vive dentro de mí, el que a mí me salvó, le dejó Christus Victor. Públicamente, dice aquí el apóstol Pablo, dice que los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esta frase, desfile triunfal,
a aquellos de aquel tiempo todos lo hubieran entendido. Porque lo que hacían los romanos era llegar a un lugar, conquistar, agarrar las autoridades, el rey y todos ellos, regresaban a Roma y atrás del general que ganó, el rey desnudo tenía que caminar atado atrás del carro, demostrando públicamente desnudo que había sido derrotado. Todos hubieran entendido en aquel entonces estas palabras. Nosotros lo leemos y exhibirlos en su desfile triunfal. Pero dentro de la cultura de aquel nadie hubiera estado, ¿qué quiere decir esto? No, todos hubieran entendido. Christus Victor. Nuestra salvación es la liberación del diablo. Había broncas, sí. Christus Victor, la victoria de Jesús sobre Satanás, el pecado y la muerte. ¿Están conmigo? Pablo, en Hechos capítulo 26, él está dando testimonio de aquel día cuando se iba a Damasco y el Señor le dio un santo guamazo. ¡Pum! Y le tira de su caballo, porque era uno de estos orgullosos religiosamente. Yo voy allá y yo les voy a matar y todo eso. Y Jesús, sí, como no, ¡pic! Pablo está recontando la historia a Herodes y a todos aquellos en allá. Pero escuchen las palabras. Pablo hablando, dando testimonio, que Dios le había mandado. Y este es Dios hablando, Jesús, que les abres los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz. Que sus ojos, Pablo enviado a predicar, para que se abren los ojos y que se convierten de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. A fin de que por la fe en mí reciben el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Al creer en Jesús, mis pecados fueron tratados. De hecho, fueron tratados antes que yo creía en Él. De esto hablaremos en las semanas venideras. Mucho más que podemos decir si alguien está tomando notas. Segundo de Timoteo 2:26, Gálatas 1:4, Gálatas 4:3, Romanos 6:18, 8:2, Gálatas 5:1, Colosenses 2:20, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Una vez que quitamos lo que ha sido la enseñanza que todo la cruz tenía que ver, porque yo soy un pecador y mi pecado mandó Jesús a la cruz. Hay verdad en esto, pero hay que verlo dentro del contexto de Christus Victor. Porque si tú haces el tema principal, el pecado, pierdes Christus Victor y siempre habrá duda en el corazón de uno. Pero una vez que Christus Victor está puesto como la historia completa y el asunto del pecado puesto en su lugar correcto, la vida empieza a cambiar. Y podemos hablar con otros allá y no hablar con ellos. Es porque eres un pecador y si no vas a ir al infierno. No. Jesús acabó con tu enemigo. Y tú puedes vivir en libertad. Lo único que tienes que hacer es creer. Pon tu fe en Él y verás. Volvemos a Hebreos 2 de nuevo. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a
todos, digan conmigo a todos. ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A todos los que invocan su nombre? Los que me están viendo en el video y todo esto, podríamos hablar después acerca del universalismo. No estoy diciendo esto, simplemente estoy diciendo lo que dice tu Biblia. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El ser humano, en cuanto que entendemos, es el único animal, si me permiten usar esta palabra, en esta creación que sabe que va a morir. No sé si me explico. Ahora, tú puedes poner otro, yo puedo agarrar mi perro, subir a mi casa, al tercer piso, y agarrarle y ponerle así al otro lado de la barra, y él sabe que está en peligro. No sé si me estoy explicando. Sí. Pero yo le regreso y se va feliz de la vida y no está pensando nada acerca de la muerte. Pero el ser humano, ¿qué hace? El ser humano considera su futuro. Mi perro no está pensando más allá que su próxima comida. O que le van a llevar a pasear. Uno de los dos. Porque allí en afuera es dormir y ya. Jugar y ya. No sé si me estoy explicando, pero el ser humano piensa, sabe que va a acabar y hay algo dentro de cada persona, cada ser humano, que le dice, hay algo después de esta vida. Aún los que, hay un dicho que sale de la guerra. En la Segunda Guerra, de hecho este viene de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que hacían, tenían que hacer hoyos adentro de la tierra. Hoyos adentro de la tierra, hacían hoyos, se llamaban los hoyos de zorras, foxholes. El lugar donde podrían meterse adentro de estos hoyos y estaban más cubiertos que estar fuera. No sé si me estoy explicando. Hay un dicho que no hay ningún ateo dentro de uno de estos hoyos. Cuando tu vida está en peligro, podrías haber sido ateo y todo. No, Dios no existe, pero cuando estás adentro y las bombas están explotando, todos allí están diciendo, Dios, ayúdame. Todos. No hay nadie allá diciendo, Dios no existe y no importa qué me dan. ¿Me explico? No. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe. Y esta esclavitud a la muerte ha sido tratado por el Hijo de Dios, amados. Yo no quiero pasar el proceso. Voy a tener que pasar el proceso. Mi confianza es, terminando el proceso, voy a ver a mi Señor. Va a estar ahí mi mamá, mi papá, mis abuelos. Hombre, se va a poner chida la fiesta. En estos días, cada uno de nosotros hemos sido tocados por la muerte de alguien muy cercana de alguna manera, sobre todo con coronavirus. Tocó muy cerca a nuestra familia. El papá de Jorge, el novio de Larisa, falleció. 51 años de edad. Le agarró, pum, 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 2 semanas, chao. Pero cuando entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, aunque no queremos pasar por el proceso, nuestro futuro está asegurado y podemos vivir el día de hoy en victoria.
Pónganse de pie. Gracias por aguantarme. Espero que no estaban demasiado aburridos. Vamos a orar. Señor, entendemos tu palabra, Señor. Y sabemos que nos encontramos dentro de ti y tú dentro de nosotros. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te doy gracias porque tú viniste a rescatarnos, a liberarnos, a salvarnos del diablo, quien tenía la autoridad sobre la muerte, pero ya no tiene. Él no manda, tú mandas. Y aunque nos encontramos en estos tiempos tan difíciles, Señor, confiamos en ti. Recordamos las palabras del apóstol Pablo, cuando él dijo, para ustedes es mejor que me quedo, pero si me voy, estaré con Jesús y esto es ganancia. Señor, tú sabes que amamos esta vida en donde vivimos, amamos la vida humana y no hay nada malo con esto porque es todo lo que sabemos, pero te doy gracias porque tú abiertamente has expresado la verdad que hay toda una vida después. ¿Cómo va a ser exactamente? Yo no sé, Señor. Tenemos pistas en la Biblia, pero al fin nadie sabe bien. Yo nomás sé, Señor, que va a ser excelente. Y yo lo voy a disfrutar a todo. Antes de subir a predicar, sentía que algunos aquí están luchando con el temor. Yo simplemente quiero orar por ti. Voy a pedir todos cierren sus ojos porque no quiero que nadie se sienta raro. Cierren sus ojos. Si tú has estado luchando con el temor en estos días, levanta tu mano, por favor. Si hay uno, dos, varias personas, ya el Espíritu Santo sabía. Señor, yo declaro tu paz sobre cada uno de estas personas. Yo declaro paz en sus corazones en este momento. Paz. Paz a ustedes. Paz. Yo como ministro del Evangelio de Cristo Jesús, yo ato cualquier obra de Satanás, mentira, voz que quiere venir a causar temor en tu corazón. Yo ato esta voz y estas voces. Y yo declaro solamente la voz de Jesucristo. En la vida de cada uno de estos, mis hermanos. Rompemos ese temor en el nombre de Jesús. Amén. Amén.